los trastornos hemodinámicos. Es el tema más corto, de la guía y no es tan complicado. Entonces vamos a ver. Vamos a ver el título, trastornos hemodinámicos. Trastornos es que lo normal, lo fisiológico se vuelve anormal, ¿no? Entonces, anormalidad hemodinámico. Dinamia, ya sabemos que es el movimiento y hemo es la sangre. Entonces, sería trastorno, también podríamos llamarlo trastornos del movimiento o la circulación de la sangre. Entonces, vamos a ver qué trastornos hemodinámicos tenemos. Existen. Hay. Un ratito. No quiero. Aquí está. Ya está. Todo lo que puse en la diapositiva está en la guía, así que no es necesario sacar captura o anotarse extra, sino todo está en su guía, porque de su guía es lo que sale, es lo que va a preguntar en el parcial. Entonces vamos a ver primero qué es edema. Aquí dice, edema es la acumulación del líquido trasudado, porque hay lo que es exudado, pero eso no dice en el tema, así que no es necesario aprenderse, solo memoricen, edema es la acumulación del líquido trasudado en espacios y cavidades. Y también dice la guía que frecuentemente ese edema, donde lo presentamos en el tejido subcutáneo, pulmones y el cerebro. Y eso tal vez pueda preguntar en el examen, que edema generalizada, o sea, si tenemos edema en todo el cuerpo, se llama anasarca. Esto tal vez pueda ser pregunta del examen. Entonces, esto también está en su guía. ¿Cuáles son los mecanismos que conducen al edema? Y son 4. Primero es el aumento de presión hidrostática capilar. Segundo es la disminución de presión oncótica o coloidosmótica capilar. Aumento de permeabilidad capilar. Y por último, la obstrucción del flujo linfático. Y si dice aumento de presión capilar, aquí tenemos una imagen donde nos dice cuáles son las presiones que hay en el capilar, o sea, vaso sanguíneo. La presión hidrostática capilar, ¿qué va a hacer? La presión hidrostática capilar es la fuerza que saca el líquido que está dentro del vaso sanguíneo hacia afuera. Eso es la presión hidrostática capilar. ¿Y cuál es la presión coloidosmótica o oncótica? Ya les dije, capilar. Es la fuerza que mete el líquido dentro del vaso sanguíneo. Entonces, veamos de nuevo cuáles eran los mecanismos. Primero era aumento de presión hidrostática capilar. ¿Qué hemos dicho que era presión hidrostática capilar? La fuerza que hace que salga, que expulsa el líquido hacia afuera. Entonces, si aumenta esta fuerza, claro que si el líquido sale fuera del vaso sanguíneo, se va a acumular en espacios intersticiales entre los tejidos y cavidades. Entonces, claro que es un mecanismo que conduce a edema. Y el segundo igual, disminución de presión oncótica capilar. Ya hemos dicho que es la fuerza que mete el líquido dentro del vaso. Entonces, si disminuye esta fuerza, disminuye el líquido que regresa al vaso. Entonces, claro que se va a quedar afuera y eso es el edema. Y aumento de permeabilidad capilar, se aumenta la permeabilidad, o sea, se abren más espacios para que el líquido pueda salir. Y obstrucción del flujo linfático es el último mecanismo que conduce al edema. Otro trastorno hemodinámico, el edema ya lo pasamos, hiperemia y congestión. ¿Cuáles son estos? También dice su guía. Ambos son aumento de la cantidad de sangre en una región, o sea que hay mayor circulación en una sola parte, en una sola específica región. Pero estos son diferentes, aunque ambos son el aumento de cantidad. ¿Qué es la hiperemia? Es el proceso activo. Eso es la primera diferencia, que es el activo. ¿Y por qué se produce hiperemia? Que es debido al aumento del riego sanguíneo, pero arterial. Que la sangre
arterial se aumenta en una determinada región. ¿Y cuál es la diferencia con la congestión? Es proceso pasivo. Eso es una diferencia. La hiperemia era activo. Y congestión, ¿por qué se produce? Es por la disminución del retorno venoso de la sangre venosa. Eso es la diferencia entre la hiperemia y congestión. Otro trastorno hemodinámico que dice su guía. ¿Qué es la hemorragia? Hemorragia ya es un concepto fácil, ¿no? Todos deben saber. Disculpa, Oxy, Hemorragia, ¿podría repetir el concepto de congestión? a ver, vamos a repetir. Congestión es igual, aumento de cantidad de sangre en una cierta región, pero es el proceso pasivo. O sea que no va, es el proceso pasivo y es por la disminución del retorno venoso, porque la sangre venosa tiene que seguir circulando, pero es por la disminución. O sea, no hay retorno venoso, se disminuye, por eso se congestiona en un cierto lugar. Y la hiperemia es diferente. Es el aumento de circulación de sangre arterial en una cierta región. Así que se va a ver en esa región que va a haber hiperemia, se va a ver más rojo, ¿no? Porque hay mayor circulación de la sangre arterial ahí. Eso es la hiperemia y congestión. Igual dice su guía claramente, así que pueden repasar más la guía. Y la hemorragia es la salida de sangre de estructuras vasculares, o sea, sean arteria, vena, capilar. Generalmente, porque se produce la hemorragia es por la ruptura vascular, por la rotura, o también se podría decir. Y el cese de hemorragia, la detención de hemorragia se llama hemostasia. Y según esta clasificación, hay dos tipos de hemorragia, externa e interna. Igual dice su guía, todo lo que dice aquí es sacado de su guía. Hemorragia externa, ¿cómo se determina? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su determinación? Que se utiliza con el sufijo ragia. Un ejemplo podemos dar que es proctorragia, que es la hemorragia del recto. Y la hemorragia interna se utiliza con el prefijo hemo, o sea, hemotórax, si hay hemorragia en el tórax, hemoperitoneo, y eso es la hemorragia. Y hay otra clasificación de hemorragia según su localización, o sea, donde depende del lugar donde hay la hemorragia. Hemoptisis, la expulsión de sangre, o sea, tos con sangre que proviene del pulmón, del aparato respiratorio. Hematemesis es el vómito con sangre, o sea, proviene del aparato digestivo. Melena es con heces con sangre, o sea, igual, de aparato digestivo, pero bajo, ¿no? Epistaxis. Le faltó una S, es el sangrado por la nariz, y la menorragia es la menstruación. Y hay otra clasificación de hemorragia según su extensión, magnitud y apariencia. Esto también dice su guía. Si decimos P de este tema, sería más estos, porque es lo que uno más puede confundirse. Y el doctor no en el parcial no pregunta cosas simples, sino de lo más complicado pregunta. Así que las nuevas denominaciones, nomenclaturas, sí o sí tienen que leerlo bien. Ya, las petequias son hemorragia menor a 2 milímetros, o sea, son como puntos chiquitos rojos. Y esto no está en la guía, pero es típico síntoma del dengue, ¿no? Petequias, y aparece por lo general en la piel y la mucosa. Púrpura.
es un poco más grande, es mayor a 3 milímetros. Esto recuerden bien, y es menor a 1 centímetro, mayor a 3 milímetros y menor a 1 centímetro. La equimosis, esto también, esto está incluso en la pregunta del cuestionario. Si repite en el tema y en el cuestionario significa que es importante y que puede preguntar, ¿no? Equimosis es hemorragia subcutánea de 1 a 2 centímetros y es de forma circular. La sufusión es la infiltración hemorrágica, especialmente en donde, en el tejido cardíaco, ¿no? Epicardio, endocardio y pericardio. Esto recuérdenlo bien. Otro trastorno hemodinámico. La trombosis. ¿Qué es la trombosis? Es la formación del trombo. Es la formación del trombo. ¿Y qué es el trombo? Es una masa intravascular, o sea, dentro de los vasos, que está constituido puede estar constituido por sangre, por las células sanguíneas, fibrina y elementos. ¿Y qué hace? Porque, ¿qué hace esta masa, este trombo? Obstruye de forma parcial, puede obstruir en un vaso solo la mitad, un tercia parte de un vaso, o puede obstruir el vaso completo. Más que todo en los vasos más chiquitos va a obstruir completamente, ¿no? Y esto igual es importante. La tríada de Virchow, esto es B chica, no W. Tríada de Virchow. Un hombre llamado Virchow ha determinado que estas tres son los mecanismos que conducen, que producen trombosis. La lesión endotelial, la alteración de flujo sanguíneo y la hipercoagulabilidad, o sea, tiende a coagularse más. Alteración de flujo sanguíneo puede ser que disminuye el flujo sanguíneo, entonces se queda más en un cierto vaso, entonces tiende a producir más, tiende a tener trombosis. Y la lesión endotelial. Tipos de trombosis, esto también dice su guía. Arterial, esto puede ser importante. La diferencia entre el arterial y venoso. La arterial, si se forma una masa, dice que su guía dice, crece retrógradamente a partir de sitio de fijación. O sea, ahí se produce la trombosis, una formación de masa, y esta masa retrógradamente, digamos, si la sangre arterial fluye hacia este lado, crece retrógradamente y se produce en las grandes arterias, por eso es arterial. Y venoso, dice que esa es la diferencia con el arterial. Sigue la dirección de corriente sanguínea, o sea, corriente venosa. Y cardíaco es similar a arterial, pero su característica que presenta línea de Sand. Eso también puede ser importante, línea de Sand. Y se denomina trombo mural si está adherido al endocardio, o sea, la pared cardíaca, y se denomina trombo valvular si está adherido a las válvulas del corazón. Y trombo linfático también hay. Es blanco porque la linfa es blanco, ¿no? La linfa, o transparente, y es difícil de apreciar si es transparente, blanco, y es difícil de apreciar. Y está formado de fibrina y glóbulos blancos. Y trombo capilar es microscópico porque hasta capilar son más menudo, ¿no?, que arteria y venoso, y predispone a coagulación intravascular diseminada. Esto es una de las preguntas del cuestionario, ¿no? El cuestionario también vamos a ver porque de este tema, más que el tema en sí, las preguntas del cuestionario parecen más importantes, porque esto no es complicado, es muy fácil. La embolia es el proceso que una masa es transportada a través del vaso al lugar distante de su punto de origen. Es muy parecido a trombosis, pero ¿cuál es la diferencia entre trombosis y embolia? Que el trombo se queda en ese lugar, se forma en ese lugar,
y puede crecer un poco y extenderse, pero se queda en ese lugar. Y embolia es que esa masa, ese trombo, es transportada al lugar muy lejos de su lugar de origen, o sea, de donde se ha formado, viaja al lugar muy distante. Eso es la diferencia entre el trombosis y la embolia. Y hay varios tipos de embolia. Esto es en su guía, igual pueden leerlo y no es solo con leerlo una vez, solo con su nombre ya uno se da de cuenta. Embolia fibrinosa es la movilización, o sea, el transporte de cúmulo de fibrina. Parasitaria, la migración de parásitos, puede ser cualquier parásito. Micótica bacteriana va a ser hongo, bacteria, celular, migración de célula o neoplasia, o sea, las células malignas. Embolia grasa, transporte de gota. ¿Y por qué se produce? Consecuencia de traumatismo óseo. Y gaseosa, migración o transporte de aire o gas que obstruye, y del líquido amniótico de venas uterinas a los pulmones de la madre. Entonces la madre va a tener disnea, cianosis y shock. Vamos a ver el siguiente. Este hígado congestivo no está en el tema 4, está en el tema 7, que es enfermedades cardiovasculares. El tema 7 es muy parecido al tema 4, pero esto igual puede ser pregunta para el primer parcial porque tiene algo que ver con el tema 4. El hígado congestivo se produce por insuficiencia cardíaca derecha y se denomina hígado en nuez moscada. Esto es lo importante. Que hígado congestivo, ¿cómo se denomina? Hígado en nuez moscada. Y la hipertensión arterial es el aumento mantenido de la presión arterial. ¿Y por qué pusimos este concepto? Porque muchas preguntas del cuestionario hablan sobre la hipertensión arterial, ¿no? Y las preguntas del cuestionario tienen que estudiarlo bien. Entonces, vamos, ya. Terminamos con el tema porque es un tema muy corto, si se dan cuenta. No sé, no me he fijado en su guía de ustedes, pero en el de año pasado es muy corto, pero es muy similar, así que debe ser corto igual. Entonces pasamos al cuestionario, que se podría decir que es más importante, lo más importante de este tema. Ya supongo que ya lo resolvieron cada subgrupo con sus auxiliares, pero vamos a repasarlo. La primera pregunta dice, dislipidemia e inflamación endotelial. Nos pregunta cuál es la relación entre estos dos. Y supongo que ya saben que la dislipidemia es el aumento de los lípidos en la sangre, o sea, específicamente del LDL, que es el colesterol malo, ¿no? O proteína de baja densidad. O disminución de HDL, que es la proteína que es el colesterol bueno, o la proteína de alta densidad. La dislipidemia, ¿qué tiene que ver con la inflamación endotelial? Si hay mayor cantidad de lípidos en la sangre, claro que va a haber mayor oxidación. Entonces, si hay mayor oxidación, esto tiende a producir, aquí dice, la inflamación crónica y también aterogénesis, ¿no? Formación de placas ateromatosas, y eso produce inflamación a nivel de endotelio. ¿Qué es el endotelio? Las células de la pared del vaso, ¿no? Entonces produce la inflamación endotelial. Así es, el colesterol o el lípido de esta manera produce la inflamación endotelial por la oxidación, aumento de la oxidación de LDL. No es difícil esta pregunta. La segunda pregunta nos dice paciente hipertenso y obeso. Entonces nos pregunta
sobre qué tiene que ver la hipertensión con la obesidad, ¿no? Entonces, vamos a ver, el paciente obeso, un paciente que tiene obesidad tiende a tener mayor absorción de la aldosterona. Eso es un mecanismo. Y más adelante pregunta sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, así que vamos a ver qué es. Y podemos ver aquí, aldosterona es una hormona que absorbe sodio y el sodio que arrastra agua. Entonces, si hay mayor absorción de sodio y agua, claro que va a haber edema, aumento de peso. Y el sodio. Si hay mayor absorción de sodio, hay mayor absorción de agua y eso es la hipertensión. Va a haber, si hay mayor sodio y agua en el vaso sanguíneo, sube la presión arterial, sube la presión, así que es la hipertensión. Y el paciente obeso tiende a tener la activación simpática. Y simpática, ¿qué hacen? El simpático es que hay hay vasoconstricción. Entonces, si hay vasoconstricción, va a subir la presión. Y otro mecanismo es que hay aumento de la resistencia periférica vascular. El paciente obeso tiende a tener aumento de resistencia periférica vascular. ¿Y qué es la resistencia periférica vascular? La presión arterial se compone de dos, ¿no ve? Gasto cardíaco y resistencia periférica. Entonces, si aumenta resistencia periférica, sube la presión arterial. Entonces, los pacientes obesos, por medio de estos tres mecanismos, tienden a tener, o cuatro se podría decir, porque disminuye. La obesidad hace disminuir el óxido nítrico óxido nítrico que es el vasodilatador. Pero si disminuye esto, va a haber vasoconstricción. Y ya hemos dicho que la vasoconstricción, por la vasoconstricción va a haber la subida, el aumento de la presión arterial. Entonces va a tener hipertensión. Entonces los pacientes obesos, por medio de estos cuatro mecanismos, tienden a tener más hipertensión que otras personas que tienen un peso normal. Otra pregunta. Paciente hipertenso y lesiones cerebrales. Aquí de nuevo nos menciona sobre la hipertensión, ¿no ve? Entonces tienen que tener claro el concepto de hipertensión, que es un concepto fácil y pienso que todos ya lo saben. Y entonces, vamos a ver cómo afecta la hipertensión al cerebro. Si hay hipertensión, hay la rigidez, hay la vasoconstricción y si la hipertensión continúa, el vaso se vuelve rígido, hay la rigidez vascular, o sea, se vuelve duro. Entonces, claro que si la hipertensión progresa, va a haber rigidez vascular hasta las arterias cerebrales. Entonces tienden a tener más aterosclerosis, que es la formación de placas ateromatosas. También, aquí dice, un estudio dice, cerca de 87 de los ataques o derrames cerebrales son causados por vasos sanguíneos obstruidos o estrechos. Entonces tiende a tener ataque y derrame cerebral y también accidente vascular, ¿no? Cerebral. Entonces, la hipertensión tiende a tener más lesiones cerebrales por medio de la vasoconstricción y la rigidez vascular. ¿Dónde está pregunta 4? A ver, vamos a ver después. La pregunta 5. Les dije antes, ¿no? Esquematice el mecanismo de la renina-angiotensina-aldosterona.
esto avanza en fisiología igual porque es un proceso fisiológico de nuestro cuerpo, ¿no? Ya, ¿cómo se activa este mecanismo de renina-angiotensina-aldosterona? Cuando la presión arterial disminuye, se activa este mecanismo, ¿no? Entonces, las células yuxtaglomerulares del riñón, aunque eso no creo que muy difícil que sea pregunta del examen, porque más que todo en el examen va a preguntar lo patológico, las patologías, las enfermedades y los síndromes. Pero vamos a ver. El riñón, las células yuxtaglomerulares del riñón producen lo que es la renina. Entonces, esta renina, ¿qué hace? Convierte el angiotensinógeno producido por el hígado en angiotensina 1. Y las enzimas convertidoras de angiotensina 1, que está localizado al nivel del pulmón, convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. Esto es lo que va a actuar. Esto tiende a tener angiotensina 2 hace la vasoconstricción. ¿Y qué más hace? Esta angiotensina 2 estimula a la aldosterona, que ya hemos dicho, aldosterona también hace la vasoconstricción y aumenta la absorción de sodio y por tanto agua. 6. Paciente hipertenso con diabetes mellitus. Vamos a ver la relación que hay entre la hipertensión y con la diabetes. El paciente diabético que tiene, primeramente tiene la hiperglucemia, ¿no? O sea, aumento de la glucosa en la sangre. ¿Y qué pasa cuando hay una cantidad excesiva de glucosa en la sangre? El vaso se vuelve rígido. Ya hemos dicho que hipertensión también hace esto, pero la hiperglucemia también hace esto, que el vaso se vuelve rígido. Entonces, va a conducir a la hipertensión, ¿no? ¿Y qué más tiene un paciente diabético? La hiperinsulinemia. ¿Por qué? Produce mucha insulina, pero no es capaz de absorberlo, así que se queda en el vaso sanguíneo. ¿Qué hace la hiperinsulinemia? Hace la vasodilatación. Pero ¿por qué si hace la vasodilatación va a conducir a hipertensión? Por esta vasodilatación aumenta reabsorción de sodio, pero en cantidad excesiva, porque hay vasodilatación de repente. Entonces el organismo, por el mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona que hemos visto, aumenta la reabsorción, pero en excesiva cantidad. Entonces va a producir la hipertensión. Así los pacientes diabéticos tienden a tener hipertensión. Y siguiente pregunta, 7. Paciente hipertenso con síndrome de apnea obstructiva de sueño. Primero tenemos que ver qué es el síndrome de apnea obstructiva de sueño, ¿no? Apnea es la detención, es el cese de la respiración, o sea que no respira. Y de sueño es que mientras uno está durmiendo en la noche. Entonces, ¿por qué paciente con síndrome de apnea obstructiva de sueño tiende a tener hipertensión? Porque si no respira, ¿qué va a haber? Va a haber mayor demanda de oxígeno porque no estaba respirando en algunos momentos. Entonces, mayor demanda de oxígeno, entonces va a haber mayor circulación. Entonces, al haber mayor circulación, el vaso se vuelve rígido, ya hemos dicho. Y también va a haber hiperactividad simpática. Y el simpático, ¿qué hace? Hace la vasoconstricción. Así es que el paciente con síndrome de apnea obstructiva de sueño tiende a tener la hipertensión. 8. ¿Qué es? Falta muy poco tiempo para... No, vamos a ingresar de nuevo, parece, ¿no? Después, pero después, cuando termine.
Pregunta 8. ¿Qué es una coagulación intravascular diseminada? La CID. Esto puede ser pregunta del examen igual porque es muy importante. Y es una alteración en la cual se forman pequeños coágulos de sangre, o se puede decir trombosis, en el torrente sanguíneo que obstruye los vasos de menor calibre. De menor calibre porque son pequeños coágulos o trombos. ¿Y qué es lo que produce esta patología? Por el incremento de la coagulación, va a agotar las plaquetas rápidamente y los factores de coagulación. Entonces, ya agotado, se agotó todas las plaquetas y factores de coagulación. Entonces, ya no tiene más materiales para hacer la coagulación. Entonces, produce el excesivo sangrado, la hemorragia masiva. Eso es la complicación de esta patología. Y hay muchas causas. Las complicaciones obstétricas, aquí pueden ver, las infecciones por las bacterias más que todo, o puede ser por virus, hongos y parásitos, o neoplasia, o cáncer. Eso es la coagulación intravascular diseminada. Por su nombre pueden saber. Pregunta 9. ¿Qué es